estuvieron ocupando en la semana y que tienen que ver con la niñez, los niños, las niñas, la adolescencia. Se llevó a cabo el precongreso de niñez en Río Cuarto. Estuvieron diferentes autoridades en la ciudad, estuvimos hablando desde con autoridades hasta con escritores, ensayistas, gente que estuvo debatiendo en este precongreso sobre las condiciones de la niñez no solamente en la ciudad de Río Cuarto, donde tuvo lugar este precongreso, sino en la provincia de Córdoba. Amelia López también nos visitó esta semana en los programas aquí, en Buen Día Primero, en Puntal AM conversamos con ella en el móvil y está en línea con nosotros la defensora de niñez de la provincia de Córdoba, así que tengo el gusto de saludarla. Amelia, buen día. Buen día, ¿cómo estamos, Paula? Bueno, muy bien, gracias por atendernos. Queríamos consultarle. No, muchas gracias a ustedes. Primero, el balance de este precongreso rumbo al 9º Congreso de Niñez que va a tener lugar más adelante. ¿Cuáles fueron las conclusiones o cuáles fueron los primeros esbozos de todo lo que se charló y todo lo que se tocó con los profesionales que estuvieron visitándonos en la ciudad de Córdoba esta semana? Sí, bueno, la verdad que el balance es muy positivo, ¿no? Nosotros como Defensoría nos habíamos propuesto ya hace 3 años poner en agenda pública el tema de la niñez, ¿no? Y visibilizar las situaciones de la niñez desde un marco siempre respetuoso y buscando que la sociedad modifique su cultura y pueda mirarlos como sujeto de derecho, ¿no? Y bueno, para nosotros este congreso en Río Cuarto, inaugurando además el mes de los 30 años de aprobación de la convención e inaugurando el año de trabajo hacia el 9º Congreso Mundial que vamos a hacer aquí en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, del 4 al 7 de noviembre del año próximo, ante 30 años de la ratificación de la convención por parte de nuestro país, nos resulta un hecho gratificante verdaderamente, ¿no? Sobre todo por la respuesta y porque vemos cómo de manera creciente se va logrando una cultura diferente en torno a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y además, algo que siempre nos hemos propuesto como objetivo, lograr la articulación de los esfuerzos, ¿no? Porque uno de los principales problemas que tiene el sistema de protección es precisamente ese, lograr que haya una buena articulación entre los sistemas locales, las organizaciones sociales, el sistema regional y provincial y los organismos de garantía y control, como es en nuestro caso la Defensoría. Para nosotros el logro de los objetivos y de mejorar la experiencia y la vivencia de los chicos, de sus derechos, tiene como un soporte central esta articulación y el logro de metas consensuadas, de objetivos y miradas comunes. Si nosotros no logramos esta perspectiva integral de la niñez y la adolescencia, va a ser muy difícil siempre lograr que los chicos puedan ser considerados no solo sujetos de derechos, sino ciudadanos, claro, ¿no? Entendiendo que la ciudadanía es el derecho que les abre la puerta al resto de los derechos, ¿no? Claro, Entonces, Amelia, desde esta perspectiva sí, ha sido muy importante, ¿no? Me imagino, pero claro, al ser tan amplio la temática y tantas las maneras para abordar, respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, me imagino que el abanico para trabajar es muy amplio, desde la educación, la contención, la familia como institución, como la primera institución contenedora y el acompañamiento por parte del Estado a través de sus diferentes herramientas, ¿no? Así es, el tema de la niñez y la adolescencia, miradas como sujeto de derecho, desde una perspectiva de integralidad, es decir, en un solo sujeto todas estas cosas están integradas. El niño no es un alumno, un paciente, un hijo en forma disociada. El niño es un niño e integralmente en cada momento de su vida tiene todos estos derechos integrados y además resguardados por un principio que tiene la Convención, que es el de la protección especial, ¿no?
Por lo tanto, en todos nuestros encuentros vamos tratando de abordar distintos aspectos. En este caso, hemos tratado principalmente de abordar estos aspectos que son centrales, ¿no? La mirada de los chicos como ciudadanos, la mirada de los chicos como protagonistas efectivos en el logro de sus derechos, esta reflexión sobre lo que significa la protección especial y una mirada sobre cómo hemos ido avanzando en estos 30 años, ¿no? Claro. Después vamos haciendo acciones particulares con distintos sectores, tocando temáticas particulares. De hecho, el día 22 aquí en la ciudad vamos a hacer una expresión de los chicos en torno a su derecho a participar. El 27 o 28 tenemos una actividad con la Sociedad de Pediatría tendiente a pensar el tema de la violencia y el abuso. Desde el Consejo Provincial, junto con otros organismos y consejos profesionales y los propios chicos, se está trabajando en acciones distintas en torno a la concientización y protocolos en el tema de abuso. Claro. ¿Se tocaron los temas como, por ejemplo, las ESI en el precongreso, o es una materia que está pendiente todavía de resolución, implementación y abordaje? No, yo creo que en la ESI hay avances diferentes. Hay avances diferentes. Yo creo que desde como hemos evaluado, digamos, en el propio precongreso, ¿no? Hemos avanzado mucho jurídica y normativamente. Nosotros tenemos un plexo jurídico y normativo muy amplio que nos permite desarrollar muchísimas cosas. Es más, yo creo que hay que valorar el plexo normativo que tenemos en el país, que, digamos, tiene avanzada en relación a otros plexos normativos. Sin embargo, yo creo que el aspecto quizás más flojo de nuestra parte tiene que ver con las implementaciones que hacen a una cultura, ¿no? A una cultura de participación, a una cultura de diálogo, a una cultura de escucha atenta de los chicos y de sus problemáticas. Me parece que por allí pasa. Y eso nos hace, al no poder escucharnos y dialogar, nos hace mucho más difícil la implementación de cuestiones, por ejemplo, como la ESI, ¿no? Claro. Pero que no es la única cuestión que tenemos en deuda de implementación. Yo creo que también eso nos hace difícil implementar determinadas medidas que son de promoción de la salud, medidas que tienen que ver con la primera infancia, medidas que tienen que ver con una adolescencia cuidada en todos los aspectos, ¿no? Claro. Entonces digo, cuando estas cuestiones de soporte están muy poco desarrolladas, obviamente que cada temática a su vez tiene dificultades en la implementación. Aún así, hay instituciones, organismos, organizaciones que avanzan en el tema de la ESI, y algunos, porque a veces también las propias familias impiden o son obstáculos, ¿no? en este crecimiento de la implementación. Claro. Amelia, quería preguntarle por un caso particular. Inmediatamente o 2 días después de su visita a Carrio Cuarto, fuimos noticia con el hallazgo de una pequeña deambulando sola en el macrocentro, muy cerquita de una avenida muy transitada, a la madrugada, a las 4 de la mañana. Esta pequeña, que es miembro de una familia... Conozco el caso. Bueno, y ha intervenido. Claro, y digamos, ya ha intervenido CENAF, claro, bien coherentemente, sí, como está protocolizado que se debe intervenir. Estuvimos hablando con Estela Garrarte, claro, y nos daba los detalles de que finalmente la chiquita fue retirada previo a conversar con la mamá y que está con una familia acogedora. Entonces, bueno, ¿cuál era tu percepción acerca del caso, ya que estás en conocimiento? Sí, mire, uno mira... trata de mirar el mapa total, ¿no? Y uno cuando mira el mapa total ve cuestiones que están en la base, que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con el consumo adictivo, que tienen que ver con la violencia y que hacen que muchas veces el rol parental, que debiera ser un rol de cuidado, de confianza, que le dé seguridad a los chicos, vemos que ese rol no puede ser cumplido, ¿no? Y por un lado creo que eso
debe llamarnos la atención en cuanto a cómo hacemos como sociedad para fortalecer el rol parental. Porque tanto en las situaciones de pobreza, consumo, violencia, como en otras situaciones en las cuales estas categorías no están presentes, donde uno podría decir, bueno, los chicos tienen todo lo que necesitan tener. Sin embargo, el rol parental en los últimos años se ha visto debilitado, ¿no? Y muchos papás dejan a sus niños solos, aún en situaciones digamos, no quiero decir de riqueza, pero hay situaciones en las cuales no hay necesidades básicas o donde las necesidades básicas están satisfechas. Pero hay una cuestión de debilitamiento del rol parental, de cierto modo, digo, esto que la Sociedad de Pediatría en el 2017 en el Congreso Mundial llamó la soledad infantil, como una de las epidemias mayores que el mundo tiene hoy, ¿no? Entonces, esta soledad infantil que en algunos casos se expresa en situaciones de abandono, en situaciones de soledad y de abandono hasta físico y orgánico de los chicos, y en otras cuestiones, en otros modos, o en otros chicos se expresa con soledad desde una percepción psicológica que hace que los chicos tengan además otras expresiones después, ¿no? En estos casos, en los primeros, en casos como esta niñita u otros casos que ha habido en la provincia, obviamente que el rol del Estado es esta protección especial, expresada en retiro, digamos, del niño de ese ámbito donde está desprotegido y buscar un ámbito de protección efectiva, que puede ser con la familia extensa o puede ser con una familia de acogimiento, hasta tanto se vea de qué modo, en primer lugar, puede fortalecerse ese rol parental, o en caso de que eso no sea posible, se pueden establecer otro centro de vida para ese niño. Pero digo, esto en situaciones extremas como esto, pero también pensemos en la soledad infantil en otras familias, en otras familias que tienen sus necesidades básicas satisfechas y que sin embargo dejan a los niños solos, a veces solos con la pantalla, a veces solos en su casa, y han vivido situaciones de peligro, ¿no? Entonces me parece que esto de lo que pasa es que acá me parece que es como que se hace mucho más evidente por cómo fue todo el cuadro. Por eso digo, una chica de 20 años, la mamá sin trabajo, con el papá privado de la libertad, en una casa que no tiene ni piso. Pero también en estas situaciones es las que nos hacen el llamado de alerta, ¿no? Y yo creo que estos llamados de alerta nos tienen que hacer despertar también en torno a todas las situaciones de abandono y soledad infantil que tenemos, que es un problema en la sociedad, en nuestra sociedad, en Río Cuarto, en Córdoba, en la provincia, en el país y en el mundo, ¿no? Bueno, mucho para trabajar entonces, desde la Defensoría, desde todas las instituciones. Que es una cuestión muy fuerte a trabajar. Por eso les decía yo que en nuestro Congreso el tema de la protección especial que merecen niñas, niños y adolescentes es un tema que va mucho más allá de lo que a veces en primera instancia podemos ver, ¿no? Y que tiene implicancias en todos los ámbitos de la vida de un niño. Un niño, aunque crezca, aunque vayamos haciendo progresivamente autónomo, aunque vaya creciendo nuestro rol como adulto, se va modificando, pero es siempre el rol de la protección especial, ¿no? Muy bien. Que a veces es de acompañamiento, a veces es de asistencia, pero que no puede ausentarse. Claro, lo ideal sería trabajar desde el inicio de las problemáticas para que las familias no terminen teniendo niños solos, desprotegidos o absolutamente. O sea, la educación empieza desde antes, ¿no? Y ahí la Defensoría va al niño, pero en realidad tenemos que desplegar las instituciones que trabajen con la familia antes, ¿no? Así es. Lo que pasa es que tanto las situaciones de violencia como las situaciones de soledad, que también es una situación de violencia, digamos, desde la estricta definición de maltrato infantil que hace la Organización Mundial de la Salud, son situaciones que afectan la visión que el niño va
teniendo sobre el mundo, la visión que va teniendo sobre sí mismo, sobre el significado y el propósito de su vida, sus expectativas de felicidad, digamos, modifica absolutamente su perspectiva. Y me parece que eso pone en riesgo también el futuro común de la sociedad, ¿no? Y eso es algo de lo que nosotros los adultos no hemos tomado dimensión. Bueno, Amelia, muchas gracias por seguir ayudándonos a pensar la niñez, más allá del pre-congreso que se llevó a cabo esta semana en Río Cuarto, pero la Defensoría siempre trabajando en pos de las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, Paula, a ustedes y los invito a que todos sigamos pensando en la niñez y reflexionando sobre esto, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos delante es... como yo siempre digo, estamos hipotecando el futuro común. Sin duda. Y eso es lo que no podemos darnos el lujo de hacer. Muchas gracias, Amelia López. No, muchas gracias a ustedes, Paula, muy amable. Que tengan buen día. Bueno, ahí está, un poquito más de este tema que nos conmueve, que sin duda fue uno de los temas principales esta semana, no solamente el precongreso, sino este caso particular que disparó un montón de interrogantes, que este caso fue solamente un ejemplo, ¿no? Que se replican lamentablemente en otras partes de la ciudad y del país.